realmente tenemos años haciendo un gran esfuerzo y a veces nos sentimos así un poco tristes porque vemos que las filiales como que no arrancan, pero esta filial realmente es algo impresionante. Los felicito y felicito a su gente. Bueno, además me encanta estar en la isla. Hasta hace 2 años, esta fue mi segunda casa. Yo tuve 20 años viniendo 3-4 veces al año a la isla, con una casa en la isla. Inclusive mi esposo y yo, mi esposo ya falleció, médico también, habíamos pensado retirarnos en la isla. No llegamos a eso, pero casi que vivíamos en la isla. Entonces para mí es un placer estar en Margarita de nuevo. Bueno, primero les quiero hablar un poquito brevemente, antes de darle la palabra a la doctora Tomei, de por qué, cómo empieza esto, cuál es el objeto, porque siempre es bueno saber por qué, ¿verdad? La evaluación del crecimiento, maduración y el estado nutricional, bueno, Javier, comienza porque en la Fundación Bengoa hicimos, recién fundada la Fundación Bengoa, que ahora va a cumplir 15 años, comenzamos a ver cuáles eran los grandes problemas en Venezuela. Y entre los grandes problemas pensamos que uno era la gran transición alimentaria y nutricional que existe en todo el mundo. Y como producto, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Hicimos varios grupos de estudio. Entre uno de los grupos de estudio fue ese grupo de transición alimentaria y nutricional, que se conoce como el grupo TAN, el grupo TAN de la Fundación Bengoa. Y el grupo TAN de la Fundación Bengoa es un grupo muy activo. Es un grupo coordinado por la Fundación Bengoa, pero es un grupo interinstitucional e interdisciplinario, en los cuales, básicamente, las instituciones que nos respaldan es la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, desde su comienzo nos ha respaldado muchísimo, la Fundación Bengoa, por supuesto, y CANIA. E hicimos una comisión interinstitucional específicamente para este problema que veíamos que tenemos en Venezuela, que ya le vamos a hablar. En esa comisión estamos Coromoto y yo, está Alexander Laurentín, María Herrera Cuenca, Betty Méndez de Pérez, que es antropólogo, todos no son médicos, Mercedes Schnell es médico nutrólogo, Ana López y Vivian Núñez son pediatras. Y en la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, que está representada por Coromoto y por Ana López, y CANIA por Vivian Núñez. La creación del grupo TAN surge del foro del 2006. Está toda la relatoría de por qué ocurre, está en Anales Venezolanos de Nutrición. En verdad hemos trabajado bien duro y ya tenemos un puestico a nivel internacional en lo que se conoce ahorita como DOHAD, que son los Developmental Origins of Health and Disease, los orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad, los primeros 1000 días, como ustedes saben, que es el movimiento internacional, y tenemos nuestro puestico allí. En la relatoría reportada en Anales Venezolanos de Nutrición se habló de homogeneizar conceptos. Nos llamó la atención que 3 personas muy competentes, una de los Andes, otra de Caracas y otra de Maracaibo, presentaron unos trabajos en ese primer grupo que tuvimos, y los trabajos no eran comparables, pero ninguna de las variables eran comparables, ni la variable con que se evaluó obesidad, ni colesterol, ni hipertensión arterial, etc. No eran comparables. Entonces, por eso decidimos hacer una encuesta para conocer los instrumentos utilizados por los profesionales de salud, el estado metabólico y el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición en niños, niñas y adolescentes, conocer cuáles parámetros y valores se utilizan para dicha evaluación, determinar si existe alguna unidad de criterios para realizar dicha evaluación, que es algo que se ha hecho no completamente en adultos, pero sí se ha hecho. Inclusive hay grupos como el GLESMA para toda América Latina en que tienen valores para síndrome metabólico bien establecidos, y hay muchas personas que lo siguen, pero no se ha hecho, todavía no se ha hecho definitivamente para niños y adolescentes. Los resultados fueron que gran porcentaje de respuestas sin las referencias reflejaba inconsistencia entre las respuestas y las referencias, especialmente porque había una combinación del uso de referencias internacionales más nacionales combinadas. Y una cosa bien importante, que la diferencia entre los profesionales que realizaban investigación y los que no realizaban investigación, sino sencillamente hacían clínica, era muy grande. Y eso no puede ser. No puede ser que los profesionales que hagan investigación sean las personas que estén bien documentados.
porque sabemos, aunque es importantísima la investigación, que la clínica para todos nosotros es lo más importante. Y realmente habían cosas terriblemente atrasadas, o sea, no se actualizaban, tan sencillo como eso. Por ejemplo, 66% de los encuestados pediatras no respondió a la pregunta si evalúa hábitos y estilo de vida en absoluto. Eso no puede ser. Conocimiento de sí obtuvimos un conocimiento más o menos de la metodología utilizada o no. Fue el primer intento por conocer esa realidad entre los pediatras y la información valiosa para realizar intervenciones al respecto, que es lo que estamos haciendo. Tuvimos grandes dificultades por ignorancia nuestra. Hicimos un instrumento complejo, fastidiosísimo, larguísimo y sin precodificación. O sea que nada más que los valientes se atrevieron a contestarlo. Tuvimos muchas personas que lo contestaron, pero era muy difícil. Y no se estableció diferencia entre los ítems más importantes para atención primaria e investigación, que fue otro error. En crecimiento y desarrollo físico, que es lo que estamos hablando ahorita, había gran variabilidad en cuanto al uso de referencias nacionales, internacionales y combinación de mismas, unas combinaciones espantosas. Los valores límite, acuérdense que ya no se dice puntos de corte, sino valores límite, de talla y peso bajos y altos, se evidenciaron muchísimas inconsistencias, debido posiblemente a las diferentes referencias que se usan. Es importante resaltar que un alto porcentaje de participantes reportó utilizar determinadas variables, sin embargo, no hablaban ni de referencias, ni de valores límites, ni hablaban de que se hacían mediante percentiles o valores puntuales. Ustedes todos saben la dificultad de utilizar valores puntuales en niños y adolescentes. Y 30% de la muestra continúa utilizando los valores de referencia británicos, que ya en Europa ni siquiera se usan, han sido actualizados. Inclusive en Europa se está usando una referencia única, la Unión Europea, una referencia única para toda Europa. Y es importante notar que el uso de valores puntuales para maduración sexual en su mayoría no se corresponde a los percentiles. Nosotros todos conocemos, estamos bien conscientes, y en eso quiero que sean muy sinceros con nosotros, nos pregunten, no importa el tiempo que nos tome, porque indudablemente que la evaluación del desarrollo sexual no es fácil. O sea, la evaluación escrita o inclusive la evaluación oral difiere mucho de lo que estamos acostumbrados nosotros a talla y peso, los percentiles, y queda muchísima confusión. A veces las personas lo dicen completamente al revés. Y ya estamos terminando. Alrededor de la mitad de las personas utilizaban el Atlas de madurez ósea venezolana, que nos trajo gran satisfacción, pero el 30% todavía utilizaba el Atlas de Grover-Chipael, el cual en el mundo entero se sigue usando. Tienen que pensar que el Atlas de Grover-Chipael, aunque ha tenido actualizaciones, sin embargo es la misma muestra de niños y adolescentes de principios del siglo pasado. O sea, tenemos más de un siglo de retardo. Es importante destacar el desconocimiento de los valores límite adecuados para clasificar la maduración promedio, temprano o tardía. Eso es imposible pedir que todos los médicos ni siquiera tengan idea de eso, pero nosotros los pediatras tenemos que saber de eso. Tenemos que saber lo que es los diferentes variables del crecimiento, un niño de maduración temprana, promedio, tardía, para saber diferenciarlo de un caso patológico. Eso era prácticamente desconocido por la gran mayoría. Y bueno, ¿qué referencia usar? Esto no va aquí, pero desde aquí quiero plantearlo y al final lo vamos a discutir. Para análisis clínico, tomando en cuenta el patrón de maduración temprana de los niños y adolescentes venezolanos, es recomendable usar los valores de referencia nacionales, en especial después de los 7 años. Antes de los 7 años pueden usar las referencias que quieran, que todos los niños del mundo son prácticamente iguales. En estudios de comunidades y poblaciones, para evaluar el estado nutricional mediante indicadores de dimensiones corporales, se recomienda la OMS. Y si es posible, presentar los resultados en Z-score, especialmente si están evaluando una comunidad. Cuando digo una comunidad, puede ser un grado, puede ser un pequeño pueblo, puede ser un estado, preferiblemente en puntaje Z.
Y ya para terminar, estos son los libros que nosotros recomendamos: El crecimiento y maduración física, que si ustedes entran a la Médica Panamericana lo pueden obtener, se los mandan gratis. ¿Ya? Sí, Nestlé. El de nutrición pediátrica, que desgraciadamente está agotado. Va a salir una nueva edición revisada próxima. Los libros de Kania son todos excelentes. Y ahora tenemos un nuevo que les recomiendo muchísimo: de nutrición temprana para la salud a corto y largo plazo, el segundo consenso venezolano de nutrición, cuya coordinadora general fue Coromoto Tomé, y yo tomé parte en parte de la revisión. También hay el consenso sobre lípidos, que está en el Archivo Venezolano de Puricultura y Pediatría de 2010. Está también el consenso sobre el síndrome metabólico del 2009. Y muchísimas gracias, y la doctora Tomé va a seguir ahora en adelante. Hola a todos nuevamente, aunque ya hemos estado con presentaciones extraoficiales. Es un inmenso gusto estar, sobre todo de nuevo. No sé si algunos de ustedes estuvieron con nosotros hace 3 años, pero hoy vamos a ver si estuvieron algunos. Margarita. Margarita, bueno, claro. Ustedes también. Ok, después vamos a ver un caso un poquito más elaborado que el anterior. Entonces, ¿qué le pasó a esto? Vamos a ver un poquito, fíjense, a veces se habla como si fueran sinónimos, ¿verdad? Estándares, valores de referencia, normas, o sea, se usan de manera indistinta. Sin embargo, no son lo mismo exactamente. Los estándares, normas o patrones, que son eso, el deber ser. Y los valores de referencia no son más que son un conjunto de cifras, de datos, que estén agrupados para comparar poblaciones. Ahora, cuando uno quiere para uso clínico, que usa los estándares, que son en la normativa, el deber ser. Ejemplo, los valores de OMS nuevos, o los viejos, olvídense que existen, aunque todavía aquí los siguen usando. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un valor predictivo, prospectivo, y por ahí ya vamos a ver los grupos, los gráficos para uso clínico que vamos a usar en el taller. Entonces, aquí está una eterna pregunta, y que todavía no tiene una respuesta concisa. Es si usar referencias internacionales versus locales, ¿verdad? Se ha postulado una referencia única internacional para todo el mundo. Ya en Europa, por lo menos en crecimiento, ya tienen una referencia única para la Unión Europea. Nosotros estamos trabajando, les adelanto esto, para ver si logramos un consenso de tener una referencia latinoamericana. Pero somos hasta ahora 3 países que tenemos referencias propias: Argentina, Cuba, Venezuela. Colombia pronto las va a tener también. Eso tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Entre las ventajas es que permiten comparar poblaciones, países del tercer mundo y en desarrollo, como es el caso nuestro de América Latina, pues tienen menor costo. Y a veces no se puede, no todos los países se pueden dar el lujo de hacer valores propios, son estudios muy costosos. Sin embargo, no consideran diferencias genéticas, sobre todo en la pubertad. Ahora, las referencias locales son importantísimas para el uso clínico. Cuando las tenemos, vamos a aterrizar ya, no internacional, sino en Venezuela. Sobre todo, como les decía Chicheta, a partir de los 7 años. 7 años, ¿por qué? Porque somos de maduración más temprana como población venezolana. El puber venezolano es diferente, pero ustedes me dirán, ¿diferente de quién? Sobre todo de la población anglosajona, y mejor ni que les digo de la escandinava, porque somos de maduración más temprana en cuanto al brote puberal en talla y peso, al inicio de la pubertad, edad de la menarquia, maduración ósea, y también desde el punto de vista de desarrollo psicomotor también somos, gracias a Dios, ahí sí, mucho más temprano.
Tenemos diferencias en la composición corporal, menos músculo y más grasa central. Acuérdense que todos somos mestizos. Y el gen asiático, ahí nos está echando la broma, con más grasa central, mayor factor de riesgo. Pero los niños y adolescentes y los jóvenes venezolanos, ay, ¿qué le pasó a esto? Son más pequeños y menos pesados desde la pubertad. Es por eso que, por favor, en lo posible, no usemos referencias internacionales porque no son las más adecuadas. Ya casi al final del práctico ya les voy a demostrar un poquito esto con unos casitos. Hay referencias internacionales, miren, desde las más viejas y conocidas, como son las de Tanner del 65, Tanner no se quedó con eso, actualizaron otras incorporando otros valores del año 76. Hay otras de Tanner con revisión de los estudios de Tanner con Cameron y Price, ¿no, Chicheta? Del año 90. Están las curvas del NCHS, viejísimas, del año 77. Que eso ustedes toditos dicen, a que todos dicen, ¿qué usas para evaluar estado nutricional? Las gráficas de OMS. Mentira, eso no es ninguna OMS. Eso es NCHS, que hasta que no tenían las nuevas, eran las que estaban aprobadas por OMS. Y están las del CDC de Atlanta, del año 2000, bastante utilizadas. Pero en vista de todo esto, en el año 2002-2003, investigadores de OMS hicieron un estudio multicéntrico con una muestra grandísima en 2 etapas. Una con unos niñitos con unas condiciones muy particulares, con un seguimiento longitudinal, desde el nacimiento hasta los 24 meses, pero eso no es desde el nacimiento, es desde antes, porque escogieron una muestra de madres controladas, que no fueran adolescentes, no fumadoras y bueno, con un adecuado control. Y luego un estudio transversal desde los 8 meses hasta los momentos de cumplir los 5 años. ¿De dónde venían estos muchachitos? De países genética y ambientalmente diferentes. De 7 países, de Brasil, de Ghana, India, Noruega, Omán y de los Estados Unidos. ¿Para qué hicieron ellos todo esto? Con una metodología estandarizada. Elaborar gráficas internacionales de carácter prospectivo. ¿De qué se dispone? De talla, peso, circunferencia cefálica, circunferencia de brazos, pliegues, en percentiles y en Z-score. Es la página de referencia. No sé si algunos de ustedes han entrado. No se preocupen en copiar nada de los valores límites que les voy a dar de ahora en adelante, porque cuando se les entregue a cada quien la carpeta, van a tener un resumen ya con eso, pero que lo vamos a usar en el taller, y lo que queremos, no solo que lo usen en el taller, sino que lo continúen usando. Entonces, estas son las gráficas, no sé, algunos de ustedes la conocen. Esta es la de peso para edad. La OMS, siguiendo en la misma onda, dijeron, bueno, vamos a hacer también los estándares entre los 5 y los 19 años, pero se encontraron con algunos problemas. Y por ello tuvieron que recurrir con algunos ajustes estadísticos a la del NCHS de 1977, pero usaron la misma metodología que emplearon para la construcción del multicéntrico de los niños más pequeños. ¿Cuáles fueron uno de esos problemas? La creciente epidemia de obesidad que hay en los Estados Unidos. Entonces imagínense, si usaban estos valores de peso nuevo, entonces bueno, claro, la prevalencia y la incidencia de obesidad, bueno, iban a ser muchísimo menores, sabiendo todo el riesgo que implicaba. Entonces, ¿de qué se dispone? Y está en esta referencia, la tienen en el papel que se la vamos a dar. Índice de masa corporal de 5 a 19 años y peso de 5 a 10 años, nada más. Después no, porque se disparan ya en los valores. En percentiles y en Z-score. Algo que quiero hacer una acotación, pues algo que en nuestra formación
estaba muy metido muy adentro, que era el uso de peso talla. Ese indicador ya la OMS está recomendando el uso del índice de masa corporal desde el nacimiento. Habemos personas que, bueno, que tenemos años trabajando en esto, que no estamos muy de acuerdo con esto de usarlo en los 2 primeros años de vida, porque el proceso de canalización del crecimiento ocurre en esta etapa. Entonces la recomendación es usarlo a partir de los 2 años. Bueno, ya esto lo vamos a ver. Este peso para la edad, en las niñas, pero ya las grandes. Y gracias a Dios que contamos con referencias nacionales. La del Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, conocido por muchos como Proyecto Venezuela, valores de referencia oficiales para Venezuela desde el año 1994. Tenemos el estudio longitudinal del área metropolitana de Caracas entre 1976 y 82, que son las referencias dinámicas de crecimiento y maduración, porque las gráficas de velocidad solamente se pueden obtener de un estudio longitudinal. El estudio transversal de Caracas, que todavía mucha gente lo sigue usando. Y miren, cuando dice, ¿qué usa Fundacredesa? Yo le pregunto, ¿qué es lo que usa? Usa el estudio nacional, normas oficiales para Venezuela, o el transversal. El transversal eran los valores de referencia provisional. ¿Provisional hasta cuándo? Hasta que salieran los definitivos. Entonces es importante tener en cuenta, y hay un segundo estudio nacional que ya Fundacredesa tomó la muestra, sin embargo, aún está en proceso de análisis. Estas son las curvas de talla y peso del estudio del Nacional de Crecimiento y Desarrollo de Fundacredesa. Hay curvas y tablas para 19 variables antropométricas, no solo talla, peso, sino segmentos corporales, circunferencias y pliegues. También del mismo estudio hay indicadores de maduración neurológica, psicológica, bioquímica. En este caso lo que nos atañen más directamente son los indicadores de maduración sexual, están en tablas también, que ya los tendrán. Con percentiles tienen la diferencia, además de serlo adaptado a nuestro ritmo de maduración, tienen variables que no tienen, por ejemplo, las de Tanner, como el vello axilar. Estas son las de TW2, 20 huesos, para quienes usamos el método TW2 para evaluar maduración ósea, que es bastante complicado, pero muy bueno. Y la usamos también para evaluar, y ustedes la van a usar en el taller ahora, con el Atlas de Maduración Ósea Venezolana. Estas son las gráficas de velocidad, ya después las van a ver las que tienen a color. Fíjense, muchos de ustedes las conocerán, pero que con una sola espiga central, ¿verdad? Estas tienen 3 gramos de si son complicados. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo esto? Todo tiene un porqué. Fíjense ustedes, aquí tenemos los maduradores tempranos, hacen su máximo crecimiento en talla a los 12 años, en el caso de los varones. Eso es más o menos como el 10% de la población, 10-12%. La mayoría a los 13.4, que son los maduradores promedio. Y a los 15-3 los maduradores tardíos. En este rango, los 3 son normales. ¿Por qué? Porque estos maduradores tempranos y los maduradores tardíos, que hay diferencias significativas entre ellos, todas son variantes normales. Y hay algo que llama la atención, fíjense. Ustedes ven este gradiente que va de más a menos. El pico o punto de velocidad máxima de los maduradores tempranos es mayor, ocurre más temprano y es de mayor amplitud que en el caso de los maduradores tardíos. Aquí tenemos las niñas, las maduradoras promedio, 11.4 años, 10 en el caso de las tempranas y 13.5 en el de las tardías. Aplicación de esto. Fíjense, por ejemplo, en la práctica deportiva, a estas edades, ¿cómo nos clasifican a los niños los entrenadores?
el grupo de 12 años, el grupo de 13. Eso es un error, porque entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí este muchacho, una estrella, claro que sí, cómo no, porque es un madurador más temprano, ya tiene más fuerza, tiene más resistencia. Y a este que está aquí, que a lo mejor era una gran promesa, ¿qué pasó con ese? Le dicen, no, tú no sirves, tú no calificas para el equipo, y por un muchacho se deprime. Entonces, y otra aplicación es para el cálculo de los requerimientos nutricionales. Tenemos que, como más o menos como el 80% de las niñas son maduradoras tempranas y necesitan unos requerimientos, pero si yo le doy la misma cantidad de calorías, de proteínas, entre otros, a esta muchachita que ya a los 11 años y medio, casi 12 años, dice, vamos a seguir esta línea así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta muchachita, si yo le estoy dando lo mismo, que ya tiene una menor velocidad de crecimiento, me va a engordar. Ah, pero entonces la idea, no, te vamos a restringir. Tengo por aquí esta misma edad, esta que está aquí, que necesita para hacer todo el arranque del brote puberal, se me va a quedar atrás. Entonces es fundamental, no es ganas de echar broma. No lo ve, es verdad que al principio consume un poco de tiempo, a lo mejor no lo hacen con el paciente de enfrente, pero lo hacen después, pero les va a redundar en el beneficio del paciente. Entonces, ok, las gráficas de velocidad, tanto de talla como de peso, fíjense, sustituyendo la variable, pero tenemos la talla en la visita, vamos a llamarla de hoy, menos la talla en la visita anterior, dividido entre la diferencia de la edad decimal, por favor. Edad decimal, edad decimal y con 2 decimales, para que se vea mucho más exacto y así obtenemos la velocidad. Tenemos un valor, centímetros por año, kilos por año, cosas. ¿Dónde voy a poner punto? Porque el niño no fue que alcanzó la talla ni el primer día ni hoy que lo estoy midiendo, sino que se hace el intervalo entre ambas medidas. Entonces sumo las dos edades y las divido entre 2 y ahí a esa edad voy a poner puntito. ¿Cuándo se dice que la velocidad de talla es normal? Cuando está en o por arriba del percentil 10 o por debajo del percentil 90. Una velocidad de talla es baja, no de talla baja, de talla o de peso baja para la edad y para el sexo, por debajo del percentil 10, y alta en o por arriba del percentil 90. Esto es bastante importante. También tenemos valores nacionales de volumen testicular que lo van a manejar ustedes hoy aquí con el caso. Esto es del estudio longitudinal de Caracas, no es del Estudio Nacional Proyecto Venezuela, porque es un examen un poco invasivo. Y entonces imagínense, si nos poníamos a evaluar volumen testicular con el orquidómetro de Prader, bueno, se nos hubieran desaparecido todos los muchachos. Es la verdad. Entonces, hablamos de los valores de referencia nacionales que siguen vigentes, pero no nos quedamos con eso. Entonces nos fuimos un poquito más allá, que son las llamadas curvas de uso de crecimiento para uso clínico, que las hicimos Checheta y Belespinosa, mi persona, como la parte de crecimiento, y 2 matemáticos de la Universidad Simón Bolívar, los profesores Leonardo Zapp y Claudia Vega. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí, entonces aquí ustedes ven la curva de velocidad y la curva de crecimiento del Estudio Nacional, que queríamos hacer unos patrones. Se usaron la amplitud con una gran muestra del Estudio Nacional de Estratos Sociales 1 al 4 y la forma que se crece del Estudio Longitudinal de Caracas, sobre todo las diferencias durante la pubertad. Entonces con eso se obtuvo lo que se llama la curva integrada. Lo que ustedes verán en el fondo son estos valores, y aquí esta curva percentil 50 de los maduradores tempranos, promedio y de los tardíos.
Estas son las curvas que ustedes van a usar ahora. Fíjense lo que tiene, esto tiene tanto en talla como en peso, pero no me van a detener en las dos. Fíjense aquí, como les decía, en la parte de fondo, están los percentiles nacionales. Aquí hay una liniecita azul que casi coincide con el percentil 50. Aquí ustedes ven entre el percentil 50 de la población y la rayita azul una pequeña diferencia, ¿verdad? Y aquí hay otra. ¿Por qué? Esa es la curva de los maduradores promedio. ¿Qué pasa? Que son un poquito más bajos que la población porque yo excluí de ahí a los maduradores tempranos y a los maduradores tardíos. Y aquí están también, son un poco más altos, ¿por qué? Porque no están ni esto ni esto. Pero, ¿qué pasa? Como son variantes normales, al final del crecimiento coinciden el percentil 50 poblacional con el de los maduradores promedio. ¿Qué tenemos también? Para ver las variantes, percentil 97 de los maduradores tempranos. Aquí ven este espacio. Este es entre el percentil 97 de la población y el percentil 97 ya por ritmo de maduración. Igualmente, percentil 3, ahí estamos hablando de talla baja. Pero aquí está este intervalo de estos muchachos que quizás pueden haber patológicos, pero no todos son patológicos, porque están ahí los maduradores tardíos, igualitos en peso. Aquí está la misma curva de velocidad que habíamos visto, pero ya con los colores. Y entonces, en medio de todo esto, que es este poco de referencia, ¿cuál es la que vamos a seleccionar? Todo va a depender del objetivo, ¿verdad? Del estudio. Si es un sondeo, un despistaje que ustedes van a hacer en una escuela, por decir algo. Si es una evaluación en una primera visita en clínica, si es un seguimiento clínico, o si a nivel, sobre todo, estadal y nacional, se va a monitorizar programas, por ejemplo, cuando había el programa de alimentación escolar, el PAE, creo que no está bien. Ahora, esa es la selección de la referencia, pero ¿qué indicadores más o menos vamos a usar? Igualmente, dependiendo del objetivo. Si voy a hacer un estudio de poblaciones, se van a estudiar individuos. Hay que considerar factores condicionantes. ¿Y quién nos está poniendo la condición? Sobre todo, los dos periodos de rápido crecimiento, que son los 2 primeros años de vida y la pubertad. Por supuesto, si yo tengo que buscar los mejores indicadores. Por ejemplo, yo no voy a escoger circunferencia cefálica, por ejemplo, por unos muchachos de 12, 14 años. Mientras con los chiquitos sí. Y obviamente no voy a poner como indicador maduración sexual cuando son de 6, 7 años. Entonces son un poquito de lógica, eso no es más nada. Aquí están los valores límite, que era lo que se llamaba punto de corte. Cut-off point en inglés está perfecto. Pero punto de corte, mira, es una línea punteada por donde tú vas a pasar una tijera y vas a cortar, más nada. Entonces se llama, ¿para qué son estos valores límite? Para establecer categorías. Normal, déficit, exceso, normal, adelanto, retardo. Y las variables adecuadas, como les decía. Entonces aquí están esos famosos valores límite. Sirven para caracterizar los rangos. Déficit o retardo, normal, y exceso o adelanto. Entonces, la fijación de estos límites usualmente es arbitraria y depende también de muchas cosas, para los recursos disponibles para intervención nutricional. Si yo tengo muchos recursos o estoy en una consulta de detección de riesgo, ¿qué se hace? Se estrechan los percentiles. ¿Para qué? Para ver lo más que yo pueda detectar para niños a riesgo. Pero si no hay muchos recursos, pues estamos ante una, ¿qué les digo yo? Una situación de damnificado, que hay que usar aquí los percentiles más amplios para beneficiar sobre todo a los que están más expuestos a riesgo. Entonces, usualmente, hay quienes
Antes clasificaban porque si por desviación de la media, de la mediana, ¿no? Porcentaje, ya eso no se usa. Valores puntuales no es lo más recomendado en niños y adolescentes. Fíjense, por ejemplo, índice de masa corporal en adultos. Dicen, sobrepeso más de 25, obesidad más de 30. En adultos, pero aquí en niños es una locura porque eso va cambiando con la edad y con el sexo. Entonces el uso de percentiles es bastante adecuado y nosotros, aquí en Latinoamérica y en Venezuela en particular, estamos acostumbrados a trabajar con percentiles, porque es una medida de dispersión en base a 100 y es muy útil en clínica, que usted le vaya a explicar a la mamá, mire, si hay un muchachito de 4 años como su hijo, en esa fila su hijo está en el puesto 25 de la fila. Eso te lo entienden las mamás. Y es fácil. Ese es el percentil 25. O su hijo de los más grandotes está ahí, supóngase que hay 100, él está en el 97 y los demás son más grandes. Eso es muy cómodo y brinda de una manera constante la ubicación de los individuos. Pero no todas las variables son con distribución gaussiana, como es el caso de la talla. En el peso, si ustedes ven el gráfico de peso, aquí tengo el percentil 50, ¿verdad? Los percentiles que están por debajo son estrechos y los otros son así de amplios. Entonces, cuando se va a comparar peso, talla, entonces están comparando peras con manzanas, porque están una distribución normal con una que no es normal. Y cada día los percentiles, si ustedes revisan trabajos internacionales, los usan menos, y si los describen por allá en un huequito. Y casi todo lo que usan es Z-score. Puntuación Z, que no es más que desviación estándar normalizada. No crean que aquí hay que echar mucho matemática, yo no sé tampoco casi nada de matemática, pero es fácil, miren, el puntaje Z, que es el valor de su niño, de la escuela que ustedes están viendo, menos la media de la población para esa edad y sexo, dividido entre la desviación estándar que nos da la tabla, ¿verdad? Y aquí, donde se centran todos los valores, en 0. La normalidad es 0 a menos 2, entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar normalizadas. Déficit menos 2Z y exceso más 2Z score, por no decir Z-score, 2Z de 2 valores de desviaciones estándar normalizadas. Esto es lo que se está usando a nivel mundial. Pero, como estamos en ese periodo de transición, fíjense que OMS nueva usa tanto percentiles como Z-score. Pero cuando uno se mete ahí, lo primero que te lanzan es la Z-score. Y después, si uno quiere, te dan la opción de buscar percentiles. Entonces, esto ni se molesten, pues dentro de un rato lo van a tener en su mano para lo que vamos a trabajar. Fíjense, los valores límites para caracterizar normalidad no son iguales para todas las variables. Para algunas variables que llaman los variables duras, como es la talla, donde hay una gran influencia genética, donde hay huesos también, la circunferencia cefálica, esta amplitud es mayor. Entonces uno habla de normalidad por encima del percentil 3 y menor que el percentil 97, obviamente que para la edad y el sexo. Hablamos de talla alta en o por encima del percentil 97 y baja en o por debajo del percentil 3. Si entre aquí algunos de ustedes es endocrinólogo, ¿sí? ¿Quién? No hay. Bueno. No, pero es que yo prefiero adelantarme antes que me lo pregunten. Desde el punto de vista endocrinológico, talla baja es por debajo del percentil 3. Pero un niño que está en el percentil 3, también es un niño con problemas. Entonces, después se lo llegó a un consenso aquí en Venezuela entre distintos grupos de investigación que optamos por esto. Fíjense, les doy un solo valor porque OMS y los valores nacionales son idénticos. Por favor, los valores de percentiles 3 y 97 de OMS están en las tablas.
Porque es que a mí ya me han dicho, no, es que no hay sino percentiles 5 y 85. Sí lo hay. Entonces son iguales, nacionales e internacionales. Ahora en pesos ya esto se nos complica. Cuando hablo de peso, hablo de circunferencia, de pliegues del índice de masa corporal. Se considera normal la normalidad encima del percentil 10 o por debajo del percentil 90. Fíjense que aquí es más estrecho. Si estoy hablando de nacionales, alto en o por encima del 90 y bajo en o por debajo del percentil 10. Cuando se usan las referencias de OMS, tenemos la normalidad entre percentiles 15 y 85, alto o exceso, en o por arriba del percentil 85 y en o por debajo del percentil 15. Si ustedes están trabajando una investigación y quieren tener esos valores 10 y 90 de OMS, también los hay, solo que hay que buscar por allá, están en unas tablas. Les doy el datito. Maduración sexual y ósea, que son otras variables muy importantes. La variabilidad normal, ay Dios mío, ¿qué me pasó? Está entre los percentiles 3 y 97, todo así de grande es normal, pero si un muchacho está entre los percentiles 90 y 97, se considera que hay una maduración normal temprana. Si es por debajo del percentil 10, normal tardía. Obviamente, si ocurre cualquier evento antes de la edad que corresponde al percentil 97, ahí hay patología. Si estamos hablando de maduración, probablemente sea una pubertad precoz. Y aquí no sería una pubertad normal tardía, sino un retardo puberal como tal. Ahora, si un muchacho me cae entre los percentiles 90 y 97, o 3 y 10, por definición es normal, pero es un niño que amerita hacerle una evaluación integral del crecimiento, la maduración y el estado nutricional. Y eso lo vamos a ver en el taller. Aquí igualito lo mismo que les decía de las otras variables, tales como índice de masa corporal o los indicadores de área grasa, área muscular. Aquí están los gráficos, ustedes los van a tener. Esto que ustedes ven aquí como un semáforo es el índice de masa corporal de OMS. Es bastante cómodo de usar, por lo menos de uso rápido en el ambulatorio donde ustedes estén en la consulta. ¿Qué tiene el semáforo? En verde está por edades. Yo me traje desde los 5 años, pero está desde los más chiquitos hasta los 19 años. En verde, obviamente, percentil 50. Aquí, entre el 15 y el 85, ojo, están un poquito altos, un poco bajos, pero están todavía dentro de la categoría normal, alerta. Y aquí es bajo y aquí es alto. O sea, es un semáforo. Aquí están indicadores que, gracias a Dios, tenemos de reserva proteica y de reserva calórica, como es la área grasa, la reserva calórica y el área muscular. Aquí hay una variable que cada día está considerándose que es sumamente útil, como es la circunferencia de cintura. Es fácil de determinar. Para medir grasa central no hay que tener equipos sofisticados, no hay que tener gran entrenamiento, de sentido más nada. Y entonces hay muchas circunferencias de cintura. Hay una que dice la máxima. Pues si la miden aquí arriba, sobre todo en adultos, entonces no están midiendo la máxima circunferencia. Pero en niños y adolescentes, esto es lo que se recomienda. Con una cinta antamétrica buena, de esas que muchas veces le regalan a uno, o regalaban, no sé. Los visitadores toman a nivel de la línea axilar media la cresta ilíaca, palpan la cresta ilíaca, palpan la última costilla, hacen una rayita, no lo hagan a ojo, y ahí miden al niño
Y ahí se obtiene la medida, que es lo que se llama circunferencia de cintura, OMS. ¿Cómo se interpreta esto? Percentiles 75 para edad y sexo, para prevención e identificación de riesgos. Más del 90 está alta. Por debajo, pues no hay valores. Les digo esto muy bonito, pero valores nacionales no tenemos hasta ahora. Hay de algunos grupos puntuales que han trabajado en Venezuela y, bueno, miren, hay varios. Hasta ahora hemos venido usando algunos, como los de Fernández y colaboradores, de la muestra multiétnica norteamericana. Una muestra inmensa de niños, donde hay de todo, afroamericanos, caucásicos y los mexicanos-americanos, entre los 2 y los 18 años. Hay otras que también usan grupos y la recomiendan, por ejemplo, en el libro de Kania, que es la de los británicos, la de McCarthy, pero el rango de edad es más estrecho. Aquí hay otras variables que muchas veces no se obtienen datos y siempre todo pediatra debe medir presión arterial, no solo en la consulta de cardiología, no solo en la consulta de nefrología. Los valores límites son los mismos para los estudios internacionales y los nacionales. Hablamos de presión arterial normal por debajo del percentil 90, alta en o por arriba del percentil 90. Tenemos los valores, los vamos a usar hoy. Colesterol total y triglicéridos del plasma por grupo de edad y sexo, promedio entre los percentiles 10 y 90, alto por encima del percentil 90 y bajo por debajo del percentil 10. No se tienen valores hasta ahora de fracciones del colesterol como HDL, LDL, colesterol. Estos son los gráficos nuestros. Y ¿qué se recomendaría usar? La de Whiterovich del año 2008 para HDL normal por encima de percentil 5 y menor que percentil 95. Ustedes muy bien lo saben, que mientras más alto esté mejor. Y bajo, que ahí sí hay problema, igual o menor del percentil 5, también da un valor puntual que es menor que el percentil, menos de 35 miligramos por decilitro. De LDL, también para edad y sexo, alto en o por encima del percentil 95. Dan este valor igual o mayor de 130 y normal entre los percentiles 5 y 95 del mismo Whiterovich. Ay, ¿qué le pasó a esto? Aquí está la misma gráfica que les había presentado Checheto. ¿De qué es con todo esto? Lo que queremos no es generar confusión, sino más bien aclarar. Entonces, análisis clínico, yo creo que ya vimos que para nuestros niños vamos a usar valores de referencia nacionales, pero eso no excluye el uso de los internacionales. Ojo, no me vayan a malinterpretar. Usen los nacionales, usen también los internacionales. No estamos aislados en el planeta, porque los valores de OMS son para evaluar estado nutricional. Yo les digo una cosa, yo los uso los dos. Ahora, si vamos a estudiar poblaciones, ¿cómo no? Usen los nacionales, pero si el Ministerio o el Instituto Nacional de Nutrición tienen que reportarle a la FAO, a la OMS, ¿cómo tienen que reportarle? Con los internacionales. Porque si no, entonces ¿qué salen? Porque lamentablemente me duele mucho haberlo visto. Venezuela no tiene datos, teniéndolo. ¿Por qué? Porque no han reportado con los nuevos. Muchos de ustedes yo sé que usarán, si están en ambulatorio, así para evaluar estado nutricional. El INN hasta este momento sigue recomendando los del año 77. Por favor, sean ustedes instrumentos de cambio y usen los nuevos de OMS. ¿Sabe qué le pasó a esto? Aquí, para hablarle un poquito de las diferencias, vamos a ver dos casitos nada más. Aquí tengo un muchacho, un varón,
que aún no ha empezado a pubertad, se le hizo la ósea, está retardada, y ahí está el valor de su índice de masa corporal. Ay, aquí está este jovencito. Aquí tenemos la gráfica nacional, aquí está la internacional. Entonces, fíjense ustedes, el valor de índice de masa corporal, ¿dónde nos dio? Percentil 50. ¿Qué quiere decir eso? Es eutrófico. Aquí está con el internacional, percentiles 15 y 50. ¿Cómo está? Normal. Entonces, por esto nada más yo diría, de hecho esto es eutrófico, pero vamos a ver cómo está su composición corporal. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos índice de masa corporal normal por ambas referencias. Cuando vemos el área grasa, este muchacho está normal de acuerdo a los valores nacionales, de acuerdo a los de Frisancho. Ojo que no es OMS, OMS no tiene área grasa ni área muscular para los grandes. Entonces es baja. Mira, si yo tengo un área grasa baja, es un indicador antropométrico de desnutrición. Ojo, yo no estoy diciendo que esté desnutrido. Desnutrición es un concepto clínico. Desde el punto de vista nutricional antropométrico, este muchacho estaría desnutrido. Aquí la tenemos, el área muscular normal, percentiles 10-25 y baja, percentiles 3-10. ¿Qué pasa? Primero, los valores de músculo y grasa norteamericanos son más altos que los nuestros. Entonces estaríamos, oye, este muchacho hay que intervenirlo ya, este muchacho está desnutrido. No. Y como les decía Chicheta, en lo posible, mientras tengamos valores, no mezclemos valores. Puede ser promedio, rápido o lento, lo cual da origen a los maduradores tempranos, promedio o tardío. En cuanto a la canalización, todo niño sano crece hacia la meta genéticamente programada. ¿Programada por quién? Por el potencial en padre de sus padres en talla. A menos que exista algún evento, bien sea fisiológico o patológico, que lo desvíe de este crecimiento. No me puedo detener aquí. Y dentro de ciertos límites el crecimiento es predecible y para ello se usan los indicadores de maduración. Vamos a ver a grandes rasgos las variantes normales de crecimiento y maduración. Esto está basado en un esquema de Sachman y Nessi, modificado por Chicheta en el año 87. ¿Hace cuánto? Hace casi 30 años. Esto no es una receta de cocina, que la gente dice, si meto 3 huevos con 2 tazas de leche, con yo no sé qué, me sale una torta. No. El motivo de esto fue agilizar. Entonces, para la orientación diagnóstica usa solo 3 variables, que son muy poquitas, pero no sé quién podría decir que Sachman y Nessi no usaron las variables adecuadas y que Chicheta tampoco les dijo que no. Bueno, porque usa talla, maduración ósea y predicción de talla adulta. Aquí hay 2 grandes huecos. Uno es el peso y el otro en púberes la maduración sexual. Pero bueno, entonces vamos a ver, tal como vimos anteriormente, la talla normal, alta o baja, la maduración ósea normal, percentiles 10-90, adelantada 90-97, retardada 10-3, ¿verdad? Pero ya menor que el percentil 10 ya se considera retardada. Y esto es bien importante, es la predicción de talla adulta con respecto al potencial de los padres. La predicción normal está dentro de los límites superior e inferior del potencial, que lo van a calcular ustedes mismos en el taller ahorita, más adelante. Predicen por encima del potencial de los padres, por encima del límite superior, se habla de una predicción alta, y predicción baja cuando está en o por debajo del límite inferior. Entonces, es un gran esquema. En el libro de nutrición pediátrica está bien explicado.
y también el de crecimiento y maduración. Capítulos 17, 18 y 19. Para ser más específico. Y tiene unos cuadros muy bonitos, pero bueno, yo no los tengo aquí. Con talla normal. Oye, aquí no hay. Con talla normal hay tres posibilidades: que sean maduradores promedio, de acuerdo a la edad ósea. Promedio, cuando la maduración está adelantada con talla normal, un adelanto constitucional del crecimiento, o dice ahí, o una interrogación. Interrogación quiere decir que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y lo vamos a hacer en el taller. Cuando la talla está normal y la edad ósea retardada, podemos pensar en un retardo constitucional del crecimiento, obviamente haciendo diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el elemento común que predicen? La predicción está normal para el potencial de los padres. Entonces aquí está el madurador promedio. Bueno, no hay nada que ver, aquí está todo el mundo normal. La maduración temprana, aquí tenemos la talla normal, maduración adelantada, pero predice dentro del potencial. Cuando estamos hablando de un retardo constitucional, maduración, talla normal, retardada o normal para el potencial de los padres. Y esta es la variante normal del crecimiento más frecuente en el mundo. No estoy diciendo en Venezuela, sino en el mundo. Pero eso puede ser talla baja sola, puede estar asociada a un adelanto o a un retardo constitucional solamente, y predicen dentro del potencial de los padres. Aquí está la talla baja familiar. Predicen, la predicción es baja para la población, más no lo es para el potencial de los padres. Entonces, fíjense, ¿qué características tiene la talla baja familiar? Hay historia familiar, obviamente, de talla baja, no solo en los padres, sino también en abuelos, hermanos. El examen físico es absolutamente normal. Y el niño crece con una velocidad de crecimiento en talla y en peso normal, pero va canalizada en los percentiles más bajos de la curva. Y no hay datos que nos orienten hacia un déficit primario, tipo, bueno, una condroplasia, eso se ve. Pero cualquier tipo de enfermedad crónica, entre ellas enfermedades renales, una enfermedad celíaca, entre otras, y la más frecuente en Venezuela, que es la desnutrición, y lamentablemente también el peso bajo en la serie. Estas variantes son menos frecuentes y cada vez le preocupan menos a la gente. Es motivo de orgullo que la talla alta, normal, ¿no? Sola, acompañada con adelanto constitucional, o talla alta con retardo constitucional, pero predicen dentro del potencial de los padres. ¿Qué características tienen ellos? Una talla alta con maduración ósea normal y predicciones normales. Hay antecedentes de talla alta. Lo mismito que vimos para talla baja. Examen físico normal, talla alta canalizada en los percentiles más altos con velocidad de crecimiento normal, y que no hayan antecedentes que nos hagan pensar, que les digo yo, en un gigantismo o en uno de estos síndromes raros, Beckman, Weidemann, etcétera, etcétera. Y, como les decía, hoy en día manejamos motivo de orgullo y no de preocupación. Yo voy a robar unos 5 minuticos o 3 minuticos abusando de ustedes para invitarlos. Ya no les estoy hablando como parte de esto de crecimiento